21. Versículo 1. Cuando lo encuentre diga amén. Bien, ¿ya lo tenemos? Bien, vamos a darle observación a la palabra de Dios. Capítulo 21, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Amén. Después de esto, como observamos que inicia el versículo 1, significa después de la aparición de nuestro Señor, que se describe al octavo día de la resurrección, la que veíamos en el capítulo anterior. El escenario ahora se sitúa en Galilea, sobre el mar de Tiberias. Este mar es denominado también como el mar de Tiberias, mar de Galilea, lago Genesaret o mar de Cineret. En varios mapas, en varias Biblias aparecen con distintos nombres, pero se refiere al mismo sitio, al mismo lago. Y es una famosa extensión acuática en ocasiones denominada lago Genesaret. El nombre de Tiberias, que se toma, fue por un pueblo construido por Herodes aproximadamente en el año 25 después de Cristo, y fue en honor a Tiberio César. El mar de Galilea es un lago de agua dulce a través del cual fluye el río Jordán y tiene aproximadamente 20 kilómetros de longitud y una anchura de casi 11 kilómetros. Es decir, que es bastante grande. Además posee la peculiaridad geológica de encontrarse a unos 200 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. Siempre que hablamos de ese lugar, debiera ser un sitio de interés, porque allí nuestro Señor caminó sobre las aguas. ¿Recuerdan esa escena? En donde los discípulos iban luchando contra una tempestad y Jesús se aparece. Allí también capacitó a Pedro momentáneamente para que también lo hiciera. El Señor allí, recuerdan que le dijo a Pedro: ven. ¿Y qué hizo el apóstol? ¿Qué hizo Pedro cuando el Señor le dijo ven? Cuando el Señor le dio la orden, alcanzó a dar unos pasos y también alcanzó a caminar sobre las aguas, pero en el momento en que dudó, se hundió. En ese mismo sitio el Señor calmó el viento y las olas con una sola orden. También proporcionó el dinero para el pago de impuestos cuando le dijo a Pedro que fuese y tirase el anzuelo y que allí el primer pez que sacase lo abriese y encontró una moneda. ¿Recuerdan?
y con esa moneda Pedro fue y pagó el impuesto. Allí también, sentado en una barca, pronunció la parábola del sembrador. En resumen, ningún lugar vio tantas cosas como el mar de Galilea. Y teniendo en cuenta esto, no cabe duda que la aparición de nuestro Señor en aquel lugar está llena de un profundo significado. Porque además deseaba recordarles todo lo que habían presenciado junto a aquellas aguas. ¿Recuerdan inicialmente cuando el Señor llamó a sus primeros discípulos? ¿En dónde lo hizo? Cerca del mar de Galilea. Nuestro Señor era plenamente consciente de la influencia que ejercen los lugares en la mente de los hombres. Quería que sus discípulos recordaran todo lo que había presenciado en los primeros tiempos de su ministerio. Y por encima de todo deseaba tocar sus corazones. Pronunció algunas de sus últimas palabras en el mismo sitio donde los llamó por primera vez, para que dejaran sus redes y le siguieran y se convirtieran en pescadores de hombres. Antes de abandonar el mundo, conversarían en el mismo lugar donde empezaron su camino juntos. Y es obvio que después de resucitar, Jesús no estaba con ellos constantemente como lo había estado durante su ministerio. ¿Cuántas veces había aparecido aquí? Hasta lo que estamos hablando, ¿cuántas veces el Señor había aparecido a sus discípulos? Hemos hablado de cuántas apariciones a los discípulos después de resucitado. Dos, correcto. La primera fue el mismo día de la resurrección, el domingo en la tarde, cuando estaban todos allí reunidos y el Señor llegó y entró al lugar sin que le abrieran la puerta. La segunda fue a los 8 días, cuando Tomás estaba presente y hablábamos de ello. Decíamos que al comienzo Tomás no estaba, pero a los 8 días sí estuvo, y el Señor le dijo: mira, Tomás, mira la señal de los clavos, mira mi costado, tócame, y no seas incrédulo sino creyente. Hablábamos de la importancia de creer, ¿no? Tomás vio y creyó, pero el Señor le dijo: más bienaventurados los que creyeron sin ver. Y eso era lo mismo que hablábamos el domingo anterior, cuando decíamos que estas cosas se escribieron para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en su nombre tengamos vida eterna. La vida eterna no se obtiene por medio de una religión. La vida eterna no se obtiene por medio de buenas obras. La vida eterna no se alcanza por seguir a ningún líder humano. La vida eterna, la vida de Dios, solamente se consigue en Jesucristo, en Cristo, creyendo que Jesús es Dios hecho hombre y que murió por nosotros y pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Bien, entonces ahí fue como un resumen, ¿no?, para ponernos en contexto lo que hemos venido estudiando a través de los últimos domingos. El Señor deseaba tocar los corazones de los discípulos y por eso se apareció a ellos en el mismo sitio donde lo había hecho al comienzo, cuando los llamó. Antes de abandonar el mundo, conversarían en el mismo lugar donde empezaron a caminar juntos. Y dice el pasaje que acabamos de ver: Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Es decir, que se mostró, literalmente se manifestó a sí mismo.
Es obvio que después de resucitar Jesús no estaba con ellos constantemente. Como ya lo dije, Él no estaba todo el tiempo con ellos después de resucitar. Pero sí aparecía a ellos por momentos, según su conveniencia, y lo hacía a su antojo. Entonces, si el Señor quería manifestarse a ellos, se les mostraba, se les aparecía. Y lo hacía de una manera que somos capaces de entender. Nosotros no podemos comprender todo lo que ocurría con el cuerpo de nuestro Señor después de resucitado. ¿Era un cuerpo físico? Pregunto, ¿era un cuerpo físico? ¿Tenía cuerpo el Señor? ¿Sí? Sí lo tenía, porque la palabra dice que comió. Pero siendo un cuerpo, ¿cómo podía atravesar puertas y paredes y aparecer y desaparecer? Siempre será algo difícil de entender para nosotros en nuestro limitado razonamiento. Las palabras "se manifestó" aclaran que solo se veía a Cristo cuando Él condescendía en ello. Termina nuestro texto diciendo "se manifestó de esta manera". Y esta frase es algo curiosa y se introduce para recordarnos que aún los detalles más pequeños contienen un profundo significado espiritual. Juan estaba a punto de contar la forma como nuestro Señor Jesucristo se manifestó a ellos, se apareció a ellos en el mar de Galilea. Y también veremos algo importante en este capítulo, y es que Jesús comisionó a Pedro. ¿Qué había ocurrido con Pedro tiempo atrás? ¿Qué había hecho Pedro? ¿Recuerdan? Lo negó. ¿Cuántas veces? 3 veces. Tú pareces ser de aquellos galileos, hablas igual que ellos. No, parece que tú eres seguidor de aquel hombre, de aquel Jesús. No lo soy. Finalmente, sí, tú estabas con ellos, nosotros te vimos allí en el huerto. Maldita sea, que no. Y después de haber negado al Señor 3 veces, ahora nuestro Señor aparecerá a él para preguntarle 3 veces: Pedro, ¿me amas? Él se había sentido seguramente, después de negar al Señor, indigno. Y algo que veremos de este versículo 1 al 14 es que nuestro Señor prepara el escenario para la conversación que tendrá con Pedro. Versículo 2. Estaban juntos, ¿quiénes? Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Por no menos de 3 años, los mencionados siguieron a su Mesías, aprendiendo y esperando por completo que Él se coronara el Rey de los judíos. Los discípulos seguían al Señor, pero realmente tenían más intereses terrenales que espirituales. Ellos andaban con el Señor, pero no habían entendido claramente cuál era su misión, ni lo que Él vino a hacer al mundo. Y después de que nuestro Señor es apresado, después de que es arrestado, enjuiciado, crucificado, ¿cómo quedarían las expectativas y las esperanzas de estos hombres? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué alcanzamos a imaginar con respecto a eso? ¿Cómo estarían ellos? Frustrados, tristes, seguramente temerosos, tal vez dudosos.
ahora se encontraban sin un liderazgo diario. El Señor se había aparecido a ellos, como ya lo dijimos, esta era la tercera vez que lo hacía, pero no estaba con ellos todo el tiempo. El reino no iba a hacer todo lo que ellos esperaban, de modo que se veía un futuro sin forma y nada fijo. Y nada volvería a ser como antes. En este pasaje se menciona a 7 discípulos. ¿Quién es el primero que se menciona? ¿A quién? A Pedro, Simón Pedro, a quien el Señor llama en otras ocasiones Simón, hijo de Jonás. También se menciona a Tomás, llamado el Dídimo. Y habíamos dicho en la enseñanza anterior qué significa la palabra dídimo. ¿Quién era este Tomás? ¿Cuál era este Tomás? El que dudó. El que dudó, exactamente. El que no estuvo al comienzo, pero a quien después el Señor se manifiesta también. Y decíamos que la palabra dídimo significa mellizo. Y resaltábamos que Tomás tiene muchos mellizos hoy por ahí, ¿no? Muchos incrédulos que dicen como él, hasta no ver, no creer. Yo no creo hasta que no vea. Pero también lo hemos dicho, el Señor nos dice, cree y verás la gloria de Dios. Con Dios las cosas son primero creer para luego ver, y no al contrario. También aparece Natanael, oriundo de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran estos hijos de Zebedeo? Eran 2 hermanos. ¿Quiénes eran? Jacobo y Juan. Y otros 2 discípulos cuyos nombres no se identifican. Es decir, que el pasaje menciona a 7 discípulos. Allí, en ese momento, habían 7 discípulos. Ellos fueron los testigos ante quienes se produjo la extraordinaria aparición de Cristo que se relata a continuación. Ahora debemos recordar que el número 7 en la Biblia es un número que nos habla de qué cosas. De la perfección, de la plenitud, de la divinidad. El testimonio de 7 era la prueba más confiable y fiel que podía dar alguien en ese entonces. Entonces allí estaban 7 de sus discípulos. No se le explica por qué solo había 7 y no estaba el total de ellos. ¿Cuántos eran en total? 11. ¿Por qué hablamos de 11? Ya no estaba, ahora se había abarcado. Correcto. No sabemos dónde se encontraba Mateo, dónde estaba Simón, dónde estaba Jacobo el menor y Judas en ese momento. No hablo de Judas Iscariote, sino de Judas Tadeo. Tampoco sabemos dónde estaba Andrés ni Felipe, aunque claramente 2 de ellos estaban presentes, pero no sabemos quiénes fueran, porque se habla de 2 discípulos, pero no se dice los nombres. Y conviene recordar el mensaje de nuestro Señor dado a ellos con anterioridad. Jesús ya les había dicho: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. El Señor ya les había dicho que fueran a Galilea, que allí Él se aparecería a ellos. Los ángeles también dijeron a las mujeres: va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. De modo que es normal que hallemos a los discípulos en Galilea después de esto, siendo además la casa de muchos de ellos. Muchos de ellos eran de Galilea. Incluso algunos de ellos trabajaban allí en el mar de Galilea. ¿Recuerdan quiénes fueron pescadores?
Pedro fue un pescador. ¿Quiénes más? De los discípulos. Jacobo y Juan, ellos desempeñaban el oficio de la pesca en ese sitio, en ese lago, en ese mar. Notemos que Tomás se nombra junto a Pedro, como si ahora se mantuviera más cerca de las reuniones apostólicas. Dice Matthew Henry, un comentarista, desperdiciar oportunidades por causa de nuestra negligencia no es malo. ¿Cómo? Desperdiciar oportunidades por causa de nuestra negligencia no es malo, si revierte en un mayor cuidado de aprovechar las oportunidades que se presentan y vienen luego. Al comienzo Tomás no estuvo, se perdió lo que ocurrió, pero parece que de aquí en adelante no se quiere perder de nada, y es nombrado allí junto con Pedro. Versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Algunos han considerado que el comportamiento de Pedro al ir a pescar fue erróneo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que hizo mal o hizo bien Pedro al decirle o sugerirle a sus compañeros discípulos: vamos a pescar? ¿Estaría mal o tal vez no? No. Los que dicen que estuvo mal y que ven un error en esto dicen que se mostró propenso a volver al mundo y a su oficio terrenal. Sin embargo, no hay nada mal en la conducta del discípulo en esta ocasión. Sus compañeros y él eran pobres y tenían que trabajar y ganarse el sustento. El acto de pescar no tenía nada malo y era completamente natural que retomaran el oficio con el que estaban familiarizados. Por lo tanto, en la decisión de ir a pescar, dice el texto original que todos estuvieron de acuerdo, es decir, que todos consintieron en hacerlo. ¡Vamos! ¿Hay alguien que no le gusta pescar? Bueno, a mí sí me gusta mucho. Es una de mis actividades preferidas. Yo creo que si me hubieran invitado, hubiera estado complacido de estar allí aquella noche con ese grupo de discípulos del Señor y en ese mar tan hermoso. Entonces, ¿qué era mejor? ¿Que estuvieran en el mar de Galilea pescando o que se quedaran ociosos sin hacer nada? Entre trabajar y estar haciendo pereza, ¿qué es mejor? La hermana dice que trabajar, pero parece que todos no están de acuerdo. El trabajo no es un castigo, como lo dice por ahí una canción, que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, eso es falso, eso es mentira. El trabajo fue dado por Dios antes de la caída y fue una bendición de Dios para el hombre. ¿Cuál era el trabajo de Adán en el huerto del Edén? Él ya tenía una labor que desempeñar allí. Lo que pasa es que en el momento en que el hombre peca, en el momento en que entra el pecado al mundo, el trabajo le iba a ser duro, adverso. Por eso Dios dice más adelante, dice, con el sudor de tu frente ganarás del pan.
Y todo trabajo es pesado. Ay, pero es que estar 12 horas en una puerta ahí parado siendo un vigilante, eso no es trabajo. Hágalo. Hágalo. Y hágalo un día, hágalo otro día, hágalo otro día, a ver cómo se siente. Todo trabajo es trabajo. Todo trabajo tiene sus complicaciones. Pero damos gracias a Dios porque esa es la forma en que el Señor ha dicho que debemos ganarnos el sustento. Y la palabra de Dios dice claramente: el que no trabaje, que no coma. Parece que en los días del apóstol había unos hermanos que se habían dedicado a decir: no, esto ya, Jesucristo está pronto a venir, su venida está muy cercana, ya lo que tenemos que hacer es dedicarnos a esperarlo. Entonces dejemos nuestras ocupaciones, renunciemos a nuestras empresas y dejemos de hacer lo que estamos haciendo y vamos a dedicarnos a esperar a Cristo porque Él ya viene. Y a ellos el apóstol les dice: el que no trabaje, que no coma. El trabajo es una bendición del Señor. Y los discípulos tenían que trabajar para ganar su sustento. ¿Y qué fue lo que emprendieron a hacer aquí? ¿Qué fue lo que quisieron hacer? Ir a pescar. Ahora, ¿prohíbe Dios que el hombre se gane el sustento por medio de su trabajo? No. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? ¿Cómo se ganaba él su sustento? ¿Qué hacía el apóstol? Tiendas. Y las hacía con sus propias manos. Él elaboraba, fabricaba tiendas y con eso se ganaba la vida. El trabajo legítimo no es pecaminoso. Distinto si hubiese regresado Mateo a su vida de publicano. Eso hubiese sido diferente, porque Mateo, antes de seguir al Señor, ¿qué era? Un publicano, alguien que le cobraba impuestos a los de su misma nación. Era, se podría decir que un impío, un ladrón, porque los publicanos tenían fama de que robaban y lo hacían a costillas de su misma gente. Entonces, para los judíos, un publicano era alguien despreciable, porque les cobraba impuestos a ellos y se lucraba de eso. Entonces, si Mateo hubiese vuelto a su trabajo, pues ahí sí hubiese sido un escándalo. Pero que Pedro, que Jacobo, que Juan regresaran a la actividad de pesca en el mar de Galilea no era un problema. No había problema en esto. Una embarcación galilea de pesca solía tener más o menos unos 5 metros de largo. Y debió tratarse de la misma barca que siempre habían utilizado el Señor y sus discípulos cuando se encontraban allí. Ya el Señor en otras ocasiones había estado en esa barca con los discípulos en el mismo mar, como ya lo dije. Ahora, la pesca nocturna se consideraba más fructífera. ¿Por qué razón? ¿Por qué será mejor pescar de noche que de día? Los animales en la noche salen con mayor confianza a alimentarse y hay horas en la noche en que la pesca es mejor. Tengo compañeros y amigos distinguidos que también son aficionados al asunto de la pesca y ellos prefieren pescar de noche. Y en las horas de la madrugada los animales grandes salen con confianza y es más fácil atraparlos que en el día. Ahora, la pesca en la noche también aseguraba que la mercadería fresca estaría lista para la mañana siguiente. Si sacaban el pescado fresco en la noche, pues al día siguiente, en horas de la madrugada, estaría listo para la venta. Eso explica por qué estuvieron toda la noche en el barco. No obstante,
dice el pasaje que aquella noche no pescaron nada. Hay días en que la pesca es tan fácil y uno va y esos peces fluyen y todo sale a pedir de boca y saca uno y saca otro y saca otro y saca otro y uno contento sigue sacando, pero hay días en que no se saca nada. Si hay una actividad incierta, es la pesca. Hay días en que no quieren y no quieren y no quieren, y uno pone señuelos, pone carnadas, lanza una cosa, lanza la otra, y no. Y hay días en que después de una jornada dura de trabajo, de estar por allá caminando por entre un río, atravesando obstáculos y dificultades, y no se saca nada, no se coge nada. Y así es la pesca. Y los discípulos estaban trabajando durante toda la noche y su pesca fue un fracaso. La necesidad llevó a estos hombres a desempeñar el humilde oficio de pescadores, mas Cristo les hizo pescadores de hombres. El Señor les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuán inútiles son los esfuerzos humanos sin la ayuda divina. Todo lo que el hombre haga, todo lo que el hombre emprenda, todo lo que el hombre quiera hacer sin la ayuda de Jesucristo es un fracaso, es vano y es una pérdida de tiempo. Porque el Señor lo ha dicho claramente: separados de mí, nada podéis hacer. Por eso mucha gente empieza una carrera y fracasa, empieza un negocio y fracasa, y aún si el negocio va bien y si la carrera va bien, pero no está el Señor, las cosas siguen siendo un fracaso. Todo es un fracaso cuando el Señor Jesucristo no está. Y esto nos enseña algo muy interesante también. Si de pescar alguna se trata, ¿quién debe tener la prioridad en ese asunto, en esa actividad? Cuando hablamos de pescar hombres, ¿quién debe estar presente? ¿Quién debe guiarnos? ¿Quién debe dirigirnos? Cristo. Si nosotros queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas, si queremos llegar a las personas, si queremos hablarle a otros de Dios, pero en nuestro esfuerzo todo es vano, todo es perdido, no sirve de nada. Unos pocos minutos de trabajo con Cristo en control logrará más que los esfuerzos carnales de toda una noche. Por un lado, en estos textos vemos la pobreza de los primeros discípulos del Señor. Si tuvieron que ir a desempeñar una humilde labor como la de pescar, es porque eran personas pobres. Ellos no eran hombres ricos, no eran poderosos, no era gente influyente en la sociedad. No, eran humildes pescadores. Tenían una barca, unas redes, y tenían que ir a arrastrar esas redes frías y húmedas por toda la noche. No tenían oro, no tenían plata, no tenían tierras, tampoco tenían rentas. Y sin embargo, fueron los mismos hombres con los que Jesucristo llenó la tierra de su evangelio. ¿Qué nos puede enseñar y qué nos puede mostrar esto? ¿Qué podemos aprender de esto?
que Dios escoge de lo vil y de lo menospreciado del mundo, que Dios llama lo que no es, que nosotros no somos nada ni merecemos nada. Dios, por su gracia, por su misericordia, nos vio a nosotros siendo indignos pecadores. Nos llamó y nos utilizó por pura gracia, por el puro afecto de su voluntad. Dios no utiliza a los influyentes, Dios no utiliza a los fuertes ni a los poderosos, lo hace con los débiles, con los pobres, con los torpes, con los ignorantes, los necios, lo débil de este mundo. ¿Y para qué lo hace así? ¿Y por qué lo hace así? Para manifestar su gloria y su poder, para que todas las bocas de los hombres queden cerradas y digan, definitivamente fue Dios quien lo hizo. Y si pensamos en esto, eso es lo que nos enseñan estos versículos. No había en estos hombres cosas grandiosas, no habían títulos, no habían riquezas, no habían profesiones, no habían másters, ni PhD, ni cosas semejantes, y sin embargo con ellos fue que nuestro Señor llevó su evangelio hasta lo último de la tierra, y hasta el día de hoy se sigue predicando, y Dios lo sigue haciendo con hombres de las mismas condiciones, de las mismas características, como quien les habla. Versículo 4, y terminamos. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Es decir, cuando ya iba despuntando el alba, cuando ya se estaba haciendo de día, se veía algo de luz, y ellos percibieron en la orilla una figura, como de una persona, se trataba de una persona. En Israel el amanecer es breve y se da de forma repentina, no es como aquí en nuestras latitudes, sino que amanece de una manera repentina, y allí amaneció rápidamente y ellos pudieron ver a alguien que estaba allí en la playa. Se presentó y era Jesús. Al parecer se trató de una aparición repentina, como en la primera ocasión en que nuestro Señor se manifestó a sus discípulos. ¿Pero qué dice el texto? ¿Sabían que se trataba de Él? ¿Le reconocieron? ¡Ay, mire, allí está Cristo! No, no ocurrió eso. Ellos no sabían que era Jesús. Y le ocurrió lo mismo que a María Magdalena cuando no sabía que estaba hablando con su Señor y ella creía que se trataba del jardinero o hortelano, ¿no? Estaba allí el Señor y ella no se había percatado, y lo mismo le estaba ocurriendo aquí a los discípulos. Era el Señor y ellos todavía no se daban cuenta. ¿Y por qué razón no se darían cuenta de que se trataba de Él? ¿A qué se debería? ¿Por qué? ¿Cuáles serían las razones por las que no le conocieron? Yo encontré varias. Estaba muy sumiso quizá en la situación que estaba viviendo. ¿Por qué, mi hermano? O sea, quizá estaba muy sumiso, muy metido en la situación que estaban viviendo, preocupados por no haber pescado o por pescar. No, bueno, cansados seguramente estaban, después de haber pescado toda una noche sin comer nada. Seguramente estaban bastante fatigados. Ahora, posiblemente también estaba algo oscuro,
todavía no se veía bien, todavía el día no estaba completamente, no había rayado el alba. Por otra parte, en las primeras horas hay una densa neblina, seguramente pudo haber sido también debido al cansancio, o que el Señor se manifestó con un aspecto distinto, como ocurrió a los que iban en el camino de Emaús. ¿Recuerdan? El Señor iba caminando con dos hombres allí que iban de camino de Emaús, y estos hombres iban hablando. El Señor iba al lado de ellos y les iba escuchando, pero ellos no se daban cuenta de que se trataba de Él. Cabe resaltar que el cuerpo de nuestro Señor, aunque era distinto, era el mismo. Era el mismo. Y es exactamente lo que sucederá a nuestros cuerpos resucitados cuando el Señor lo haga. Seremos los mismos, pero seremos diferentes. ¿Cómo así? Pues sí, eso es lo que dice la Escritura. Que nuestros cuerpos serán levantados, que seremos los mismos, sí, tendremos un cuerpo de carne, sí, pero será un cuerpo también a la vez transformado en un cuerpo de gloria, en un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo, un cuerpo que no va a sufrir ni a padecer lo que generalmente tenemos que sufrir en este cuerpo. Un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado. Ese es el cuerpo que vamos a recibir cuando el Señor nos resucite. Pero es interesante que al igual que los discípulos, en nosotros hay infinidad de cosas que en su momento no nos dejan reconocerle. ¿Habrá circunstancias que nos impidan ver al Señor? Pregunto, ¿habrán circunstancias que nos impidan reconocer a Cristo? Muchas, muchas. Las tenemos al igual que ellos. Al parecer a veces se nos nubla la visión espiritual. En otras, el cansancio o las circunstancias nos hacen pensar que el Señor no está. A veces miramos solamente lo que tenemos enfrente, a veces ni siquiera miramos, porque también nuestros ojos físicos fallan y no podemos discernir. Sin embargo, con todo, nuestra mirada siempre debe estar en el Señor. No podemos dejar de verle. Dice la palabra en Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos de seguir mirando al Señor por la fe. Debemos de seguir contemplándole, no dejar de mirarle, verle todo el tiempo. Habrá muchas cosas que van a querer que apartemos nuestra vista de Él. Habrán enemigos que nos distraerán. Habrán ataques del mismo diablo para que perdamos nuestra mirada de Jesús. Pero seguiremos viendo al Señor con todo y seguiremos confiando en Él. Hace años un caballero que iba por las calles vio a dos niñas paradas frente a los vidrios de una juguetería, describiendo a una tercera niña que era ciega todo lo que podían observar en el lugar. Imagínense, dos niñas estaban paradas frente a los vidrios de una tienda, describiendo a otra niña que era ciega lo que estaban viendo. Y esto llamó la curiosidad de este hombre que se quedó observándolas, porque estas niñas se esforzaban bastante en decirle a las otras lo que estaban viendo, a la otra, perdón. Y esa es justamente la situación cuando hablamos de Jesucristo. Eso es lo que hacemos cuando hablamos del Señor. Aunque los hombres no vean en Él belleza alguna,
Si confían en Él ha de abrir sus ojos, revelándose en toda su gracia y en toda su hermosura. Aquellos que no pueden confiar en Cristo o que no han podido confiar en Él, no hayan ningún sentido en hacerlo. Dicen, ay, pero esas iglesias evangélicas todas son iguales, esos pastores todos son unos ladrones, miren cómo están de ricos, pero andan en bicicleta. Esas iglesias todas son lo mismo, son iglesias de garaje ahí que se llenan para que la gente vaya y les dé el diezmo a los pastores. Es el concepto que mucha gente tiene del evangelio. Pero lo que estas personas no alcanzan a percibir, no alcanzan a ver ni a entender, es que es el evangelio para vida eterna. Es que es la predicación del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso es que estamos aquí, por eso es que nos encontramos en esta mañana congregados y por eso es que lo hacemos, porque necesitamos seguir hablando de Jesús y de lo que Él ha hecho y hará por nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque podemos extraer, Señor, de ella enseñanza y reflexión práctica para nosotros hoy, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Señor, muchas gracias por ella, gracias porque a través de ella, Señor, tenemos una lámpara y una lumbrera que guía nuestro camino, Señor, que alumbra nuestros pasos, hasta que finalmente un día lleguemos a la ciudad celestial, Señor, a donde pertenecemos y a donde tú nos quieres llevar, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo en esta mañana. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos guardes, que nos libres, Señor, en medio de esta situación difícil por la que atraviesa el mundo entero, Señor, y sabemos que las cosas cada día serán peores, porque no podemos, Señor, decir que vendrá paz ni que vendrá bienestar y prosperidad, Señor, cuando tú dices en tu palabra que todas las cosas irán de mal en peor. Y seguramente, Señor, lo que estamos viendo hasta ahora es el principio de los dolores, Señor, y de todo aquello que se viene para este mundo y para la humanidad perdida, Señor, alejada y separada de ti. Señor, muchas gracias por todo lo que haces con nosotros en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la salvación que tenemos en Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado Salvador.